Palabra viva. Ante todo, vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, que se ha manifestado con poder, con autoridad en esta noche. Él es merecedor de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza y de toda exaltación. Amén. Pues bien, vamos a la palabra de Dios. Vamos a usar como texto base 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 3 y 4. Dice la palabra de Dios: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Amén. La palabra de Dios nos enseña a que retengamos el consejo, porque de él mana la vida. Yo voy a hacer un pequeño resumen para conectar con la palabra, porque vamos a seguir estudiando el conocimiento de la voluntad de Dios para nosotros. Y voy a dar un pequeño resumen de la última vez que estuvimos aquí, para que aquellos que conectan por primera vez, los que están aquí por primera vez, y además no está de más que refresquemos la memoria, porque el Señor decía siempre: de cierto te digo. Es decir, que el Señor era repetitivo en lo que hacía. ¿Ok? Entonces, en aquella ocasión decíamos que para conocer la voluntad de Dios debemos saber qué somos nosotros en Dios. Y en el libro de Isaías vimos que nosotros somos barro, somos obra en sus manos. Es decir, el único que Dios hizo con sus propias manos fuimos nosotros, fue el ser humano, y lo hizo de barro. ¿Ok? Entonces, en esa oportunidad dijimos que Dios mandó al alfarero, al profeta, al alfarero, y mientras él estaba en presencia de él, el alfarero hacía una vasija de barro, y esa vasija de barro se rompió. Y el Señor le dijo al profeta: ¿no crees tú que yo puedo hacer lo mismo, de formarte de nuevo, oh pueblo de Israel? Es decir, que con esto les enseñó que nosotros somos formados por Dios, de que Él es el que a nosotros nos da la gracia, el favor, la misericordia para nosotros poder hacer todo lo que nosotros necesitamos. ¿Ok? Seguimos también en que decíamos que para ser formados cristianos, la prioridad de la iglesia es que la iglesia tenga el carácter de Cristo. Tener comunión, luego servicio. A Dios hay que conocerle y hay que también entenderle. Él escogió a 12 hombres para que estuvieran con Él. ¿Para qué? Para entrenarlos, para enseñarlos y luego enviarlos a predicar. Dijimos en esa oportunidad que para la voluntad de Dios tenemos una oposición espiritual. Nuestra lucha no es contra carne, contra sangre, contra familia, contra hombres. La lucha de nosotros, como decía el pastor al principio, es una lucha espiritual, frontal, que tenemos contra la iglesia. Porque
Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad, contra gobernadores de las tinieblas que gobiernan ahora mismo el mundo. Es decir, que esa es nuestra lucha que nosotros tenemos. Y para nosotros conocer la voluntad de Dios, debemos estar conscientes de que la lucha nuestra no es contra un hombre, es contra espíritus que se mueven en contra del creyente, en contra de la iglesia, para que no haga la voluntad de Dios. Amén. Es decir, que Dios tiene propósito con cada uno de nosotros. Dios nos escogió a nosotros por casualidad. Nosotros fuimos escogidos con un propósito. Y como dice Juan 15:16, dice que no nos escogiste vosotros. Yo no escogí a Dios, Él nos escogió a nosotros. ¿Para qué? Para que diéramos fruto y que vuestro fruto permanezca. Seguimos entonces y decíamos que hay varios espíritus que se mueven y que leímos y predicamos algunos, mencionamos algunos, que se oponen a la voluntad de Dios, como es el descuido, la murmuración, el miedo, el conformismo, la envidia, la pereza. Es decir, todos esos tipos de espíritus se mueven, son pequeñas cositas que nosotros dejamos, no le ponemos interés, dejamos pasar y son lo que afectan el que usted haga la voluntad de Dios. ¿Sabe qué? Cuando María y Aarón murmuraron de Moisés, ¿qué pasó? María se volvió leprosa. ¿Pero qué pasó? Que el campamento se detuvo. Es decir, que cuando nosotros entramos en ese tipo de darle riendas sueltas a las críticas, a la murmuración y demás, eso hace que el campamento se detenga hasta que Dios haga la obra y limpie por completo lo que no está bien en nosotros. Ahora vamos a entrar en otro aspecto de la voluntad de Dios para nosotros, que es la santificación, que fue el texto base que nosotros usamos, que decíamos que la voluntad de Dios para nosotros es nuestra santificación. Si vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versos 15 y versos 19, 15 a 19, dice: Primera de Pedro, capítulo 1, versos 15 a 19. Pues tan lento los muchachos. Ya. Sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es decir, que el mandato de Dios es: sed santos porque yo soy santo. Es decir, que la santificación no es una opción, es un mandato de Dios para su iglesia.
Porque Dios no puede caminar con creyentes o con personas que están haciendo algo que no le agrade a Él, que no esté bajo su voluntad. La santidad es primordial para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Amén. ¿Entendimos? Ok. Entonces, dice que el espíritu que se opone a que nos sometamos a la voluntad de Dios, vamos a ver algunos. Vamos a ver la soberbia. Esa es la peor alma del enemigo. El mundo ahora mismo está plagado de personas soberbias. ¿Qué entendemos por soberbia? Se define como altivez, prepotencia, ego. El soberbio no acepta corrección, no se deja enseñar y lo peor, no obedece. Es decir que la soberbia es familia del orgullo. Son primo hermanos. Son casi sinónimos, la soberbia y el orgullo. El orgullo es el exceso de estimación de uno mismo y sus propios méritos, por lo que se siente superior a los demás. ¿Sabía usted que hay pobres que son orgullosos? Y muchos adinerados que son humildes. ¿Qué comparación? Que un pobre sea orgulloso. No es muy normal, pero lo existe, lo hay. Entonces, vamos a 2 de Corintios, capítulo 7, verso 1. Dice, así que hermanos, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es decir que, dice, así que hermanos, perfeccionemos la santidad. ¿En qué? En el temor de Dios. Que nos apartemos de toda contaminación de alma y del cuerpo. Ustedes saben que el alma puede ser contaminada y el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que nos limpiemos de toda contaminación, de todo lo que haga que no agrade al Señor, que usted cometa. Regularmente en la carne es mucho más visible, porque el alma y el espíritu no se ven, pero el cuerpo sí. Es decir, que la contaminación que usted pueda tener en el alma y en el espíritu es muy poco perceptible. Pero la contaminación que usted tenga en el cuerpo, esa sí es visible, mucho más factible. Y se puede usted ver y analizar. ¿Ok? Entonces, el Señor Jesús nos enseñó y nos dice en Juan 15:3. Vamos a Juan 15:3. Dice, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es decir que ustedes me preguntarán, ¿y cómo seremos nosotros limpios de toda contaminación? ¿Cómo? Simplemente por la palabra, escudriñando la palabra.
El apóstol Pablo le enseñaba o le indicó a su hijo Timoteo, le dice, ocúpate de la lectura. Ocúpate de la lectura. Porque leyendo la palabra de Dios es que nosotros podemos saber qué tipo de pecados, qué tipo de desviaciones podemos tener que no le agraden a Dios. Ahora, si usted no escudriña las Escrituras, si usted no lee las Escrituras, ¿cómo usted va a conocer la voluntad de Dios? De la única manera que usted puede saber cuál es la voluntad de Dios para su vida es estudiando la palabra de Dios. No hay otra forma, no hay otra manera en que usted pueda ser limpio si no escudriña las Escrituras. La santidad es un proceso continuo, es un proceso progresivo. Nosotros cada día nos santificamos más. ¿Y nos santificamos por medio de qué? De la lectura de la palabra. Por medio de la lectura de la palabra usted conoce cuál aspecto de su vida no está conforme o de acuerdo a lo que Dios ordena. Usted puede estar viviendo doble vida. Usted es una cosa aquí en la iglesia, otra cosa en su casa y otra en la calle. Entonces, ¿qué testimonio nosotros daremos? Porque donde quiera que usted se meta y como quiera que usted lo vea, usted es cristiano. Y ahí está el mal testimonio que nosotros podemos dar si nosotros entramos en ese juego de tener doble vida. Tenemos que tener mucho cuidado con eso de la doble vida. Entonces, cada día debemos ir perfeccionando mediante la obediencia al Señor. Si en obediencia no hay santidad. Si usted no obedece, es imposible que usted tenga santidad, si usted no obedece. Vivir santidad es vivir el carácter de Cristo. Para usted vivir santidad, tiene que vivir el carácter de Cristo. Nosotros los creyentes vivimos en una guerra espiritual que se opone a que hagamos la voluntad de Dios. Vimos en Efesios 6, verso 12, ya yo lo había dicho, pero está ahí en el programa, que dice que nosotros no tenemos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una versión que es Dios habla hoy. Y esa versión lo dice todavía más claro. Vamos a buscar Efesios 6, verso 12. Dice, porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio en el mundo de las tinieblas que nos rodean hoy. Es decir, que los espíritus de maldad están operando ahora mismo en el mundo de las tinieblas,
Nosotros estamos en la luz. Ustedes saben dónde están las tinieblas. Todo aquel que no conoce a Dios está en tinieblas, porque no ha conocido la verdad, no le ha alumbrado la luz de Cristo. Entonces está en tinieblas, está en el mundo, está sometido a los rigores y a las presiones que el mundo da, que son efímeras, que terminan. Es decir, el mundo ahora mismo se maneja, el mundo nosotros llamamos el sistema de pecado que opera ahora mismo en el mundo, que usted lo puede ver, todo ha aumentado, toda la maldad del hombre ha ido creciendo, muchos atracos, drogas, niños fumando juca. Es decir, que la sociedad ahora mismo tiene una descomposición completamente y vamos en declive. Ahora, hay una buena noticia. ¿Quiénes podemos parar eso? La iglesia. La iglesia es la que está llamada a pararse enfrente de las obras de las tinieblas, las obras de Satanás, que lo que quiere es que el mundo se pierda. Usted dirá, cuando una persona está, por ejemplo, ebria, ¿cómo usted se explica que esa persona pida más alcohol? Es ilógico, pero ¿qué pasa? Que hay un espíritu que opera en él que le dice, toma más alcohol. ¿Por qué? Porque él sabe que cuando se monta en el motor, el hombre se mata. ¿Y quién se lo lleva? Él se lo llevó. Eso es muy sencillo. Eso no hay que buscarle mucha vuelta. Es decir, que los espíritus de maldad que operan ahora mismo en el mundo, lo que están llevando al hombre a la perdición. Y por eso es que nosotros tenemos cada día más que predicar el Evangelio, predicar la palabra de Dios, buscar a aquellos que están perdidos en delitos y pecados, donde nosotros una vez anduvimos, quizás no en el nivel que yo he mencionado, pero no andábamos conforme a la voluntad de Dios. Andábamos perdidos en delitos, en pecados. Y Jesús tuvo misericordia de nosotros y nos rescató. Nos dio vida para que nosotros pudiéramos vivir en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Amén. Entonces, vamos al libro de Santiago, capítulo 4, versos 16 y 17. Dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cómo usted entiende que una persona que sabiendo hacer lo bueno no lo haga? ¿Por qué? Porque hay espíritus que se oponen a que él haga la voluntad de Dios. Y podría ser o por cobardía o por miedo. El espíritu de cobardía, si nosotros vamos ahora mismo a Apocalipsis, capítulo 21, versos 7 y 8, vamos a ver algo que a nosotros nos va a llamar la atención y que nos va a poner a pensar en dónde que nosotros estamos y qué es lo que estamos haciendo. Apocalipsis 21, 7 y 8 dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables,
los homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué fue lo que dijimos? Que hay el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Pero por qué no hace lo bueno? ¿Por qué? Por cobarde. Pero él no sabe lo que dice la Biblia de él, que el primero que no va a entrar es él, el cobarde, peor que el incrédulo, porque el incrédulo perecerá por su incredulidad, pero el cobarde es porque no hace lo que debe de hacer, porque tiene temor. Y Dios no camina con cobardes. Él no nos dio un espíritu de ¿qué? De cobardía, de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir que ese es uno de los espíritus que más se opone. En 2 de Timoteo capítulo 1, versos 5 y 7, versos 5 a 7, vamos a ver lo que dice. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, que el Timoteo estuvo también su momento de tener temor, de acobardarse. ¿Por qué? Porque él estaba viendo lo que le estaba sucediendo a Pablo. Él veía todas las vicisitudes y todas las palizas que a Pablo le daban. Entonces eso lo ponía a él en temor. Y dice, bueno, a mí me puede tocar lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? El apóstol Pablo lo anima y le dice, oye, aviva el don del fuego que hay en ti. Avívalo. ¿Para qué? Para que entonces el espíritu de cobardía se te aparte. Amén. Ok, seguimos. Otro ejemplo vemos en la parábola de los talentos. Eso estaría en Mateo 25, versos del 24 al 30. No lo vamos a leer por completo porque es bastante largo, pero vamos a hacer un resumen de lo que esa parábola quiere decir y quiere interpretar. Dice que el reino de los cielos era semejante a un hombre que vendió que repartió su heredad. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. ¿Qué pasó? Al que le dio 5 talentos, le dio, cuando él volvió a pasar cuenta de lo que había dejado, le entregó 5 talentos más. El que le habían dado 2, entregó 2 talentos. Pero ¿qué pasa? Vamos al verso 24 al 30. Ahí arriba, 24 al 30. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debía haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10.
Porque el que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aun que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. ¿Qué le pasó a este ciudadano? Que tuvo miedo. Él sabía que el hombre era un hombre que exigía, era exigente, y él tuvo miedo y dice, bueno, si yo pongo estos chelitos a trabajar y voy y los pierdo, ya tú sabes lo que me va a pasar. Pero ¿qué pasó? Él creía que entregándole lo mismo estaría feliz. ¿Y qué pasó? Ahí le salió lo peor. Siervo negligente, era necio y negligente. Es decir que, ¿qué pasó con ese? Que lo echaron al lago de fuego, con fuego y azufre. ¿Ustedes saben dónde es? Lo mandó para el infierno. ¿Por qué? Porque él tuvo miedo. Ustedes saben que hay muchos tipos de miedo. Usted puede tener miedo a la oscuridad, puede tener miedo a estar encerrado, como la que se llama claustrofobia, puede tener miedo a la altura, puede tener miedo a un animal, puede tener... Ajá, exactamente. Es decir que el miedo es muy variable, pero en este caso, el hombre tuvo miedo y no pudo producir lo que Dios le había dado. Eso no pasaría a nosotros. Dios a nosotros nos ha dado dones, talentos, para que nosotros los empleemos en el crecimiento del reino de Dios. Si nosotros guardamos el talento, si no usamos los dones que Dios nos da, ¿dónde iría la iglesia? Si la iglesia comenzó con 12 hombres que anduvieron con Jesús, si esos 12 hombres se acobardan, no predican el evangelio, no llevan la palabra, ¿qué hubiese pasado con la iglesia ahora mismo? ¿Por qué somos millones de creyentes, de cristianos? ¿Por qué? Porque hubo una iglesia que se atrevió a predicar el evangelio como Jesús lo había mandado, y predicar este evangelio a toda criatura. Es decir, que si nosotros no lo predicamos, dice la palabra que las piedras hablarán por nosotros. Entonces tenemos obligación de nosotros ejercer lo que nosotros somos en Dios. No nos podemos acobardar. Los tiempos ahora mismo son muy malos. Y si usted ve las noticias de las cosas que están pasando en Oriente y demás, lo que le están haciendo a los cristianos, usted diría, bueno, ven acá, ¿y en qué es lo que yo me he metido? Sí, porque los árabes no te preguntan, ellos te ponen en fila y es un solo corte, un corte en redondo, la cabeza, eso no preguntan. Entonces, si la iglesia se acobarda, ¿a dónde nosotros iremos? ¿Cómo nosotros rescataremos este mundo perdido si no ponemos de nuestra parte y predicamos el evangelio? Señores, no podemos tener miedo, no podemos acobardarnos. Dios escogió a un hombre, a Gedeón, por ejemplo. ¿Qué hacía Gedeón?
Gedeón lo que lo tenían era como sacudiendo el trigo, es decir, sacándole la paja al trigo. Y sin embargo, ¿qué le dijo Dios? Varón esforzado y valiente. Y Gedeón como que se sorprendió y dice, bueno, ¿y seré yo? Y dice, sí, tú. Y él, con el poder de la fuerza del Señor, pues echó fuera a los madianitas. Es decir, que Dios puede elegir personas débiles, no preparadas, para usarlas para su obra. Amén. Ok, entonces, seguimos. No se preocupe, que ya estamos casi terminando. Vamos a primera de Pedro, capítulo 4, versos 10 y 11. Predícalo. Me están dando orden. Bueno, fluye. Entonces, primera de Pedro 4, 10 y 11 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Es decir que le dice el apóstol Pedro, que según el don que tú has recibido, ministralo. ¿Para qué? Para que los oyentes puedan ser consolados, edificados en la palabra. Pero dice que si tú predicas, predica conforme a la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? No te pongas tú a inventar. Que yo leí, que Dios me dijo, que yo me... No, eso no. Es conforme a como dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que predicar. Y si ministramos también conforme al poder que Dios nos da. Porque Dios es el que nos da el poder. Amén. Y nos da la fuerza. Entonces vamos a ver en Lucas 10, del 19 al 20. Dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en el libro, en los cielos. Es decir que no se jacte de que usted eche fuera un demonio. Jáctese de que usted está escrito en el libro de la vida, en los cielos. De eso usted se puede gloriar. Amén. Ok, vamos a ver el pastor ya habló un poquito el lunes en el discipulado respecto a este sutil espíritu. Y es el espíritu de pereza. El espíritu de pereza es el que nos hace que el hombre de Dios se enfríe, se apague. Nosotros recibimos la instrucción respecto a la oración, la palabra, la congregación. Es decir que la pereza a nosotros nos limita, nos duerme, de que no oremos, de que no leamos la palabra, pero también
la pereza hace que nosotros no hagamos la voluntad de Dios. Porque ¿cuál es la actitud del perezoso? Vamos a decir en buen dominicano, un jaragán es un perezoso que dice que va a hacer y nunca hace. Se vuelve a decir, yo voy a hacer, pero nunca hace. Es decir, vamos a ver un texto en Proverbios 6, del 6 al 11. Dice la palabra, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano la comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así que vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Fíjense lo que miren lo que es el perezoso. Póngamelo otra vez en pantalla. Por favor. No, el verso 10. Dice, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Es decir, que el hombre siempre estaba en reposo. No tenía tiempo. Él pasaba de la cama a la comida a la cama. Entonces, ¿qué pasa? El perezoso lo que tiene que pobreza, acumula pobreza. Entonces, el espíritu de pereza te produce la tibieza espiritual. Y yo recordé mucho al pastor Choque cuando predicaba respecto de eso, de la Odisea. En el capítulo 3 de Apocalipsis, versos 15 y 16, veamos lo que dice. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Yo no sé entre esos dos cuál usted cogería. O frío o caliente. Tibio, la tibieza. Si usted es frío, por lo menos usted da la oportunidad de que le prediquen la palabra y le hagan entender la revelación que Jesucristo tiene para usted. Pero si usted ni es caliente, ni es frío, usted no sabe cómo tú le vas a entrar. Porque tú crees que el hombre está bien y no está bien nada. Lo que tiene es una tibieza, lo que tiene es como esa agüita tibia que tú te pones para tú bañarte. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace con ese tipo de gente? Vomitarlo. Ustedes saben lo que es, lo feo que es el vómito. Entonces, hay varios versículos más que habla en Proverbios de la pereza, los cuales yo se los voy a dejar, pero no los vamos a compartir, para que ustedes en sus casas lo puedan leer. Proverbios 10:4, Proverbios 13:4, habla de la pereza. Entonces, Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos.
Dice, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. En lo que requiere diligencia, no perezoso, sirviendo al Señor. Es decir, que el que le sirva al Señor tiene que ser diligente. No puede ser un perezoso. Si los creyentes fuéramos todos perezosos, aquí no hubiera nadie. Estuviéramos todos acostados, con la mano cruzada esperando que nos lleven. ¿Qué ustedes creen? Me gustó esa. Entonces, ya para terminar, dice, como dijimos al principio del mensaje, Dios nos manda a vivir en santidad. Sé santo porque yo soy santo. Vamos al libro de Hebreos 12, verso 14. Hebreos 12, verso 14. Dice que, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hay un texto en la palabra que dice, no todo aquel que dice, Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de Dios. Es decir que seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, vamos a cuidarnos de santificarnos cada día más, de apartarnos de las cosas que no agradan a Dios, de andar en doble vida, compartiendo con otras. No es que usted no se junte con personas que sean del mundo, que no sean cristianas, pero cuando usted haga comunión con una persona que no es cristiana, demuéstrele que usted es cristiano. Que esa persona sepa que usted es cristiano por su manera de hablar, por su manera de conducirse, porque usted le predica, pero no celebrándole los chistes que él hace, porque ahí entonces lo dañó. Es decir que nosotros debemos de santificarnos, porque esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y dice que la voluntad de Dios es buena y es perfecta. Lo que quiere decir que todos nosotros estamos en la condición de poder hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén. Denle un aplauso a su Señor. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.